Hay automóviles que nacen famosos. Otros se hacen famosos porque ganan carreras. El DeLorean DMC-12 hizo algo mucho más extraño. Primero fracasó, después desapareció. Y solamente cuando la compañía que lo fabricaba ya estaba prácticamente muerta, Hollywood lo convirtió en el automóvil que todos reconocerían. Eso significa que la época en la que más personas querían un DeLorean llegó demasiado tarde para salvar a DeLorean. Cuando el DMC-12 apareció en 1981, parecía exactamente el tipo de automóvil que debía convertirse en un éxito. Carrocería de acero inoxidable sin pintar, puertas de ala de gaviota, motor trasero, diseño de Giorgetto Giugiaro, un fundador famoso que había abandonado uno de los cargos más importantes de General Motors para construir su propio automóvil. Nada en el DeLorean parecía normal. Ese era precisamente el problema. Porque detrás de aquella imagen futurista había una empresa gastando dinero rápidamente. Una fábrica aprendiendo a construir automóviles, un precio mucho mayor de lo prometido y un deportivo que no era tan deportivo como su apariencia sugería. Y cuando el público empezó a descubrir la diferencia entre el automóvil que imaginaba y el automóvil que realmente podía comprar, la historia comenzó a desmoronarse. La pregunta no es simplemente ¿por qué fracasó el DeLorean? La pregunta más interesante es otra. ¿Cómo puede un automóvil pasar de acumularse en los concesionarios a convertirse, pocos años después, en uno de los coches más reconocibles del planeta? Para responderla, hay que empezar con John Zachary DeLorean. No era un desconocido intentando entrar en Detroit, era Detroit. Había trabajado en Packard antes de llegar a General Motors. Dentro de Pontiac, construyó una reputación como ejecutivo ambicioso y poco convencional, y su nombre quedó asociado al desarrollo del GTO. Después continuó ascendiendo. Pontiac, Chevrolet, cargos ejecutivos cada vez más importantes. Parecía destinado a llegar todavía más alto dentro de General Motors, pero DeLorean cultivaba una imagen muy distinta a la del ejecutivo tradicional. Trajes llamativos, cabello más largo, celebridades, automóviles rápidos, una personalidad que parecía diseñada para incomodar al mundo corporativo en el que trabajaba. En 1973 dejó General Motors y decidió construir su propio automóvil. No quería otro coupé común. Prometía algo moderno, seguro, eficiente, duradero y completamente diferente de lo que Detroit estaba ofreciendo. El proyecto atrajo atención casi inmediatamente. El automóvil tendría puertas de ala de gaviota, paneles exteriores de acero inoxidable, una apariencia que no podía confundirse con nada más. El diseño fue encargado a Giorgetto Giugiaro, uno de los estilistas más importantes de su generación. Giugiaro produjo una forma angular, baja y futurista. El nombre también parecía sencillo: DMC, DeLorean Motor Company. 12. La explicación tradicional asociaba el número a un precio objetivo cercano a $12.000. Ese detalle terminaría convirtiéndose en una de las grandes ironías del proyecto. Porque cuando el automóvil finalmente llegara al mercado, costaría más del doble. Pero diseñar una promesa era mucho más fácil que fabricar miles de automóviles. DeLorean necesitaba ingeniería, proveedores, motores, una fábrica y muchísimo dinero. Ahí apareció Irlanda del Norte. A finales de los años 70, la región sufría graves problemas económicos y sociales durante el conflicto conocido como The Troubles. El desempleo era alto y el gobierno británico buscaba proyectos capaces de crear miles de puestos de trabajo. DeLorean ofrecía exactamente eso. Una nueva fábrica fue construida en Dunmorry, cerca de Belfast, utilizando una enorme cantidad de apoyo público. El automóvil se convirtió en un proyecto extraordinariamente internacional. Fundador estadounidense, diseño italiano, ingeniería desarrollada en buena parte en Gran Bretaña, motor de origen franco-sueco, producción en Irlanda del Norte. Pero ahora había que transformar todo aquello en un automóvil real. El desarrollo original
encontró problemas y tuvo que ser profundamente modificado. Lotus, bajo Colin Chapman, participó de forma importante en la ingeniería final. La estructura terminó utilizando conceptos derivados de Lotus, con un chasis central, estructura de fibra de vidrio y paneles exteriores de acero inoxidable. Para el motor se eligió el V6 PRB de 2,85 litros desarrollado por Peugeot, Renault y Volvo. En especificación estadounidense producía aproximadamente 130 caballos. Y aquí empezaba el choque entre imagen y realidad. Mire un DeLorean. Parece rápido incluso estacionado. Puertas que se abren hacia arriba. Carrocería baja. Motor atrás. Acero inoxidable. Diseño italiano. Todo comunica automóvil exótico. Ahora mire el rendimiento. Unos 130 caballos, peso considerable. Aceleración que estaba lejos de los deportivos más rápidos de la época. El DeLorean parecía una máquina del futuro, pero no aceleraba como una. Eso quizá habría sido aceptable con un precio muy competitivo. No lo era. Cuando llegó a Estados Unidos en 1981, el precio de lista estaba alrededor de $25.000, muy lejos de aquella idea temprana de $12.000. Por ese dinero, el comprador podía considerar deportivos de fabricantes ya establecidos y automóviles europeos con reputaciones construidas durante décadas. DeLorean estaba pidiendo al cliente que pagara precio de automóvil especial por el primer producto de una compañía nueva. Aún así, decir que nadie quería el DeLorean desde el principio sería falso. Hubo enorme curiosidad inicial. Las primeras unidades llamaban la atención donde aparecían. Algunos concesionarios incluso cobraron más que el precio oficial durante el entusiasmo inicial. Había gente dispuesta a esperar por uno. El problema apareció cuando el DeLorean dejó de ser una novedad para convertirse en un producto que tenía que justificar su precio todos los días. Los primeros automóviles presentaron problemas de calidad. La fábrica de Dunmurry había contratado miles de trabajadores en una región sin una tradición comparable de producción automotriz a gran escala. Muchos empleados necesitaban entrenamiento desde cero. Algunos DMC-12 enviados a Estados Unidos necesitaron trabajos adicionales antes de llegar a los compradores. Ajustes, puertas, paneles, sistemas eléctricos, detalles de terminación. La empresa tuvo que crear centros donde los automóviles eran revisados y corregidos. Eso significaba más dinero, más tiempo y más posibilidades de dañar la reputación de una marca que todavía no tenía reputación suficiente para absorber errores. El acero inoxidable también tenía sus peculiaridades. Era espectacular. No necesitaba pintura, pero mostraba fácilmente huellas y reparar daños podía ser complicado. Las puertas de ala de gaviota eran inolvidables, pero cualquier problema de ajuste quedaba inmediatamente expuesto. El automóvil había sido construido para llamar la atención. Eso incluía atención sobre sus defectos. Mientras tanto, Estados Unidos atravesaba una economía difícil. Altas tasas de interés. Recesión. Menor entusiasmo por gastar grandes cantidades en un deportivo extraño de una compañía nueva. Y DeLorean tenía un problema mucho más grave que una gran automotriz. Tenía solamente un producto. Si el DMC-12 dejaba de venderse, toda la empresa dejaba de funcionar. Durante 1981, la producción creció rápidamente. Más automóviles comenzaron a salir de la fábrica de los que los concesionarios podían colocar. El inventario empezó a acumularse. Y ahí la imagen cambió. Un automóvil que inicialmente había tenido listas de espera comenzó a necesitar descuentos. El comprador que meses antes podía haber pagado sobreprecio, ahora encontraba unidades disponibles. La exclusividad se transformó en preocupación. ¿Seguiría existiendo la empresa? ¿Habría repuestos? ¿Mantendría el automóvil su valor? Cada una de esas preguntas hacía todavía más difícil vender el siguiente DeLorean. La compañía necesitaba dinero para sobrevivir. John DeLorean buscó nuevas inversiones, necesitaba capital, necesitaba tiempo. En febrero de 1982, DeLorean Motor Company entró en administración judicial.
la producción se detuvo temporalmente. Miles de empleos en Irlanda del Norte quedaron amenazados. La empresa apenas había comenzado a entregar automóviles un año antes. Pero John DeLorean seguía intentando salvarla. Entonces la historia abandonó completamente el mundo normal de los automóviles. En octubre de 1982, John DeLorean fue arrestado en Estados Unidos durante una operación del FBI relacionada con una supuesta transacción de cocaína. Las imágenes aparecieron en medios de todo el país. Para una empresa que ya estaba desesperada por encontrar inversión, el impacto fue devastador. DeLorean sería posteriormente absuelto después de que su defensa argumentara exitosamente que había sido víctima de entrapment. No fue condenado, pero comercialmente ya era demasiado tarde. El nombre DeLorean estaba conectado a dificultades financieras, escándalo y colapso. La fábrica cerró. La producción terminó. En total se fabricaron aproximadamente 9.000 DMC-12. Eso parecía ser el final. Un automóvil extraño, una empresa desaparecida, un fundador convertido en noticia. Si la historia hubiese terminado en 1982, probablemente el DeLorean sería recordado hoy principalmente por coleccionistas especializados. Pero 3 años después, alguien necesitaba una máquina del tiempo. Robert Zemeckis y Bob Gale estaban desarrollando una película sobre un adolescente que accidentalmente viajaría desde 1985 hasta 1955. El proyecto terminaría llamándose Back to the Future. Volver al futuro. En ideas tempranas, la máquina del tiempo no tenía que ser un automóvil. Incluso se consideró un refrigerador. Pero convertirla en vehículo hacía la historia mucho más útil. Podía moverse, participar en persecuciones, llevar a los personajes exactamente donde necesitaban ir. Ahora faltaba elegir el automóvil, y de repente, todas las cosas que habían hecho extraño al DeLorean como producto, comenzaron a hacerlo perfecto como accesorio cinematográfico. Hollywood no necesitaba que fuera realmente rápido. Necesitaba que pareciera imposible. Las puertas de ala de gaviota ayudaban. El acero inoxidable ayudaba. El diseño angular ayudaba. Y el hecho de que ya fuera poco común en las calles ayudaba todavía más. El DMC-12 parecía futurista incluso sin efectos especiales. Cuando Marty McFly llega a 1955 y sale del automóvil, una familia rural inicialmente interpreta aquella máquina como una nave espacial. La escena funciona porque el DeLorean ya parecía extraterrestre. Entonces llegaron Doc Brown, el condensador de flujo, los circuitos temporales y 88 millas por hora. Para viajar en el tiempo, el DeLorean tenía que alcanzar esa velocidad. La ironía era perfecta. Un automóvil criticado por su rendimiento terminó eternamente asociado con una cifra de velocidad. El 3 de julio de 1985, Back to the Future llegó a los cines estadounidenses. Fue un enorme éxito. Y millones de personas que nunca habían pensado en comprar un DeLorean vieron uno hacer algo que ningún Ferrari o Porsche podía hacer: viajar en el tiempo. Ahí empezó la segunda vida del automóvil. Y fue una segunda vida que llegó demasiado tarde. Cuando la película se estrenó, DeLorean Motor Company ya no existía. No había nueva producción. No había una red empresarial preparada para vender miles de automóviles aprovechando la película. No había una edición especial Back to the Future esperando en los concesionarios. El mejor anuncio que el DMC-12 tendría jamás apareció después de que ya no podía beneficiarse de él. Pero culturalmente, la transformación fue enorme. Antes de 1985, la gente podía preguntar: ¿es realmente rápido? ¿Vale $25.000? ¿Es confiable? ¿Por qué tiene solamente 130 caballos? Después de 1985, la pregunta cambió. ¿Ese es el auto de Volver al Futuro? Y esa pregunta era mucho más poderosa. La película reinterpretó cada característica. El acero inoxidable dejó de parecer solamente extraño. Se volvió futurista. Las puertas dejaron de ser únicamente una extravagancia.
pasaron a formar parte de una máquina del tiempo. La forma angular dejó de necesitar comparación con otros deportivos. Se convirtió en ciencia ficción. Back to the Future. Partevozos reforzó esa asociación en 1989. La tercera película volvió a hacerlo en 1990. Después llegaron juguetes, videojuegos, pósteres, modelos a escala, réplicas, series, eventos. Durante décadas, nuevas generaciones descubrieron el mismo automóvil. Eso creó algo extraordinario. El producto, que no consiguió mantener viva su propia empresa, empezó a aumentar su valor como objeto cultural. Muchos DMC-12 fueron preservados cuidadosamente. Surgieron especialistas dedicados a restaurarlos. Algunos propietarios transformaron coches normales en réplicas de la máquina del tiempo. Otros hicieron exactamente lo contrario y mantuvieron los automóviles completamente originales. Hoy, un DeLorean bien conservado puede valer mucho más de lo que costaba originalmente en términos nominales. El automóvil, que tenía dificultades para justificar un precio de aproximadamente $25.000, terminó convertido en una pieza de colección. Y eso obliga a corregir una idea importante. No es que nadie quisiera el DeLorean. Hubo demanda inicial, hubo curiosidad, hubo compradores. Lo que fracasó fue la capacidad de convertir aquella atención en una empresa sostenible. Precio alto. Rendimiento inferior a su apariencia. Problemas iniciales de calidad. Una economía complicada. Exceso de inventario. Necesidad constante de capital. Todo se acumuló demasiado rápido. Entonces, Hollywood hizo algo que DeLorean Motor Company nunca consiguió hacer. Eliminó la necesidad de justificar el automóvil racionalmente. Después de Volver al Futuro, el DMC-12 ya no necesitaba ser el deportivo más rápido. No necesitaba ofrecer la mejor relación precio-potencia. No necesitaba competir con Porsche. Ya no era solamente un producto, era un símbolo. Y los símbolos funcionan bajo reglas diferentes. Un producto necesita compararse. Un símbolo solamente necesita ser reconocido. Eso quizá explique por qué el DeLorean sobrevivió culturalmente, mucho mejor que comercialmente. Su empresa murió temprano. Eso congeló el automóvil en una sola imagen. No hubo décadas de sedanes DeLorean, sub DeLorean, modelos baratos, generaciones completamente diferentes. Para millones de personas, DeLorean significa una sola cosa: acero inoxidable, puertas hacia arriba, forma angular. Después Hollywood congeló la imagen una segunda vez. Condensador de flujo, 88 millas por hora, fuego sobre el asfalto. El automóvil dejó de envejecer, y ahí aparece la ironía final. En 1981, John DeLorean intentó vender un automóvil que parecía venir del futuro. El público descubrió que debajo de esa apariencia había una máquina mucho más convencional de lo esperado. En 1985, Hollywood encontró la solución. No intentó convencer a nadie de que el DeLorean representaba el futuro. Simplemente lo convirtió literalmente en una máquina del tiempo. Y desde entonces nunca regresó completamente. Hoy alguien puede no saber quién fue John DeLorean. Puede no saber que el automóvil se fabricaba en Irlanda del Norte. Puede no conocer el motor PRV. Puede no tener idea de cuánto costaba. Pero abra esas dos puertas de ala de gaviota y probablemente sabrá exactamente qué automóvil está mirando. Muy pocos coches consiguen eso. Ferrari construyó máquinas más rápidas. Ford vendió automóviles por millones. Porsche acumuló décadas de victorias. Pero el DeLorean consiguió algo distinto. Cuando necesitaba clientes, su fama no pudo salvarlo. Cuando ya no podía aceptar pedidos, se volvió inolvidable. Así que mire nuevamente toda la línea temporal. Un ejecutivo abandona General Motors, promete construir su automóvil ideal. Consigue apoyo para levantar una fábrica en Irlanda del Norte. Contrata grandes nombres del diseño y la ingeniería. Lanza una máquina visualmente espectacular. Descubre que ser diferente cuesta mucho más de lo esperado. Ve crecer el inventario. Pierde la empresa.
Y apenas 3 años después, Hollywood toma aquel automóvil muerto y lo convierte en una máquina del tiempo. Eso no es solamente la historia de un fracaso automotriz. Es la historia de un automóvil que tuvo que dejar de ser un producto para convertirse finalmente en aquello que siempre había parecido. El futuro. Ahora quiero saber una cosa. Si Volver al Futuro nunca hubiera elegido el DeLorean, ¿crees que hoy el DMC-12 sería realmente famoso? Escribe sí o no en los comentarios y dime qué otro automóvil habría funcionado mejor como máquina del tiempo. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo historias de automóviles cuyo destino cambió por decisiones que nadie dentro de la fábrica podía prever. Porque en el caso del DeLorean, el mayor éxito de su historia llegó cuando ya era demasiado tarde para salvarlo.